su fútbol, dinero, universidad, carro, todo, y ahorita está simplemente en nada. Habrá tanto es el amor que le tiene esa mujer. ¿Y cómo es cómo es el vínculo de ustedes con su hijo ahora? ¿Perdón? ¿Ustedes, tu hijo no está viviendo ahora con ustedes? No, ¿Pero ustedes ven a su hijo? ¿Perdón? ¿Ven a su hijo? ¿Lo frecuentan? Sí, él de vez en cuando nos viene a visitar, pero ya la relación ya no es lo mismo. Bueno, yo como madre lo quiero mucho, siempre cuando viene le atiendo, le doy de todo, pero con su papá cierta distancia y como le ha dado de todo, o sea, tenía de todo y simplemente ahora está en nada. Ajá, bueno, muchísimas gracias por tu llamada. Otro tema importante, o sea, se casa con una persona mucho mayor. Entonces el papá le ha dado de todo. Cuando uno dice le ha dado de todo, ¿a qué se refieren? Se refieren más a cosas materiales y los padres a veces vienen tranquilos porque dicen, te pagué el colegio, te di todo, ¿no? Pero creo que ser padres es una cosa mucho más grande que eso, ¿no, Malcolm? Sí, yo creo que lo que ha contado la señora además tiene mucho que ver con este montaje porque el ejemplo de lo que le pasa al personaje de Ross Gardiner que hace César o al personaje del señor Green que hace Carlos son solamente temáticas que ejemplifican este asunto de que es mucho más grande. Finalmente hay muchas maneras en las cuales tú como hijo a veces puedes no dejar contentos a tus padres, ¿no? Claro. Vocacionalmente, claro, en este caso por una relación, ¿no? Claro. Sí, yo lo que creo es que los padres, y creo que esta hora habla un poco de eso, tienen que entender que los hijos también tienen un proceso de búsqueda, ¿no? De madurez, de creación de su identidad, y los padres finalmente, si los hijos no atentan contra la ley, digamos... Porque además se dice, ¿no? Tenemos otra llamada, pero quería comentar esto. Ay, el amor de un padre a los hijos es enorme, ¿no? Es uno de los amores más grandes, pero ¿qué tan grande es si es un amor con tantas condiciones? No es un amor incondicional que acepte la forma de amar de ese hijo, ya sea por su opción sexual, ya sea porque ama a otra persona a otra edad, o ya sea porque ama una profesión que su padre no espera. Claro. Pero tenemos otra llamada. ¿Aló? Aló, buenas. Sí, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿Cómo te llamas? Elsa. Elsa, ¿de dónde llamas? De Huachipa. De Huachipa, Elsa. Mándale un saludo a Huachipa, que nadie se acuerda de Huachipa. Un saludo para Huachipa. Dime, Elsa, ¿cuál es tu pregunta? Sí, mi pregunta es, ¿cómo se llama? Mire, yo acabo de dar luz, tengo un bebé, y yo, bueno, espero que mi hijo sea heterosexual, soy sincera, y que crezca bien. El problema que tengo acá es con su papá, que ha sido un niño muy buen cuidado, buen todo, pero es todo lo contrario. O sea, no es un buen hijo, es todo, te diría toda una pesadilla, ¿no? Okay. Y la madre viene a mí y cuando hablo me dice, no, mi hijo, todo así es por culpa tuya, me da a entender. Ajá. O sea, lo que en sí yo quiero decir es que yo espero que mi hijo sea correcto, todo, pero bueno, si por algo fuera homosexual o eso, en sí no es el problema que él sea eso, sino que el miedo a qué le pasa, corre más riesgo de sufrir que a ser una persona normal. Ese es el problema, yo creo, de todos los papás, ¿no? La tristeza, que lo dañan, ¿no? Porque usualmente se dañan mucho. Esa es mi pregunta. Muchas gracias por tu pregunta, pero como le digo, uno puede decir, estoy dispuesto a que mi hijo, bueno, si sale así, sale así, pero el hijo puede tomar muchas opciones que de pronto no ha esperado. Y varias llamadas se refieren justamente a que los padres son más cerrados. Tu personaje es padre, tú eres padre, y me gustaría que cuentes un poco tu experiencia, pero luego del corte comercial. No se mueva porque regresamos con ese tema interesante aquí en Hombres Trabajando para Ellas. Musical con John Kelvin. Adelante, Javier. Estamos hablando justamente de este tema, Mi hijo no es lo que esperaba, y estamos aquí con los actores y el director de una obra de teatro que toca ese tema tan importante que es Visitando al señor Grimm. Y yo justamente antes del corte comercial le quería preguntar a Carlos Tucho que muchas veces los papás son los que más problemas y más se cierran y no aceptan a su hijo tal como es. Tu personaje es así y tú también eres padre. ¿Por qué es tan difícil a veces aceptar al hijo como es? Bueno, yo como padre no he sido así, ¿no? Claro. He sido bastante distinto. Tanto que al principio, en mi juventud, cuando mis hijos estaban chicos todavía, algunos compañeros me decían, pero ¿cómo puedes ser tú así con tu hija? Tan liberal. Tan liberal y todo. O sea, yo he tenido otra manera de pensar, pero lógicamente dentro del personaje que hago es sumamente rígido, no solo por la cuestión de religión, sino la cuestión de raza también, ¿no? Claro, la raza judía también la defiende, no es solo la religión. Bueno, y el tema racial
en nuestro país es bien importante, porque cuántas personas tienen grandes conflictos cuando el hijo se enamora de alguien que no es de la raza que uno esperaba. Y como la señora que llamó hace poco, que era porque el hijo estaba enamorado de una persona mayor. ¿Qué quiere decir? ¿Que los mayores no tienen derecho a enamorarse también? Yo soy mayor y claro, tengo derecho a enamorarme, no sé si de alguien menor. Que fuera Marcelo, señora, mi señora es 40 años menor que yo. 40 años menor que Carlos. O sea que... Sí, efectivamente tenemos una llamada. Aló. Aló. Sí, ¿cómo te llamas? Luz Marina. Luz Marina, dime, ¿de dónde llamas? Cercado de Lima. De Cercado de Lima. Dime, Luz Marina, ¿cuál es tu pregunta? Sí, Javier, ante todo quiero felicitar a ese grupo de varones que dirigen ese programa, de verdad. Gracias, Luz Marina. Sí, mira, mi pregunta es que, de verdad, el tema es muy interesante. Yo no acepto a mi hijo tal como es. Es un chico que durante toda la primaria tenía el primer puesto, pero ahora en secundaria, de raíz que con su padre nos separamos hace 3 años, mi hijo se ha echado un poco al abandono, se ha vuelto más rebelde, me compara con su papá, que el papá le da todo, que no le puede dar todo. Entonces, ¿qué pasa? La convivencia entre un adolescente y yo, que estoy entrando ya a los síntomas de menopausia, entonces somos 2 generaciones que nos enfrentamos, la convivencia de él se hace dura, a veces yo reniego, entonces, ¿qué hace? Tiene que irse a la casa de sus abuelos, yo me quedo sola en mi casa, y tenemos que separarnos así, entonces... Y a veces yo no sé cómo manejar la situación, se escapa de mis manos y me da pena porque es mi hijo y lo quiero mucho y no sé cómo ayudarlo, qué hacer. Muchas gracias, Luz Marina, por tu pregunta. Efectivamente está tocando un tema, digamos, la adolescencia es un periodo bastante difícil. En este tema además estamos hablando cuando tu hijo ama a alguien que tú no esperas, ¿no? Tiene una profesión que tú no esperas, pero en la adolescencia pasa por ese periodo, Luz Marina, y siempre el amor, la comprensión, la paciencia, la sabiduría pueden ser las herramientas para que tu hijo, cuando atraviese la tormenta, regrese a ti, ¿no? Y a veces puede demorar, puede ser costoso, puede ser doloroso, pero si tú tienes ese amor y esa comprensión, va a regresar a ti con el corazón abierto. Claro. Tú, César, mencionabas también que... O sea, para mí lo fundamental es que todas las personas pensamos diferentes. Lo fundamental es conversar. O sea, si él va a hacer algo que no quiere, que yo no quería que fuera, o es algo que no pensé que era, o no sé, todos los problemas que pueden haber, lo mejor es conversar, siempre conversar. Yo de la única manera que, de verdad, no aceptaría a mi hijo es si se parece a Marcelo. pero de ahí todo se puede conversar. Bueno, pero de repente, justamente por lo que ha dicho, va a salir así, César. Pero lo importante, como dices además, que mencionabas en el corte comercial, es que los papás, evidentemente, tampoco saben, y puede ser difícil para los papás, pero el amor es la manera como pueden lidiarse con ese tipo de heridas. Y yo les recomiendo que si ustedes pasan por cualquier tipo de problema de conflicto con los hijos porque no los aceptan de una u otra manera, la mejor manera a veces es ir a lugares donde te ayudan a reflexionar. Y una obra de teatro hace eso. Sí. Visitando al señor Green, la dan en el IBNA de Miraflores. Queda poco tiempo, ¿no? ¿Hasta qué día queda, sí, Malcolm? Hasta el domingo 14 de marzo. Vamos de jueves a lunes a las 7:30 de la noche. 7:30 de la noche. La función 7:30 de la noche. En el IBNA de Miraflores. No hay que olvidar que es una comedia dramática. Claro. Que puede ir las personas, que vayan las mamás con los hijos, los esposos, todo, y de verdad los va a hacer pensar y quién sabe, a lo mejor hasta se conmuevan. Sí, definitivamente se van a conmover. Si pasa por esas situaciones, se va eso a mover y pueden después conversar y de pronto se puede suavizar las conversaciones. Yo quiero agradecerte mucho, Malcolm, por haber venido, César, Carlos, ¿no? Y yo quiero terminar diciéndoles que sus hijos son como una semilla que ustedes han puesto y ustedes no es su responsabilidad ni pueden decidir el color de esa flor, el tamaño de esa flor, el aroma de esa flor. Sí es su responsabilidad el agua que le echan a esa flor, el abono que le echan a esa flor y no dejar que pisen esa flor. Y si ustedes le dan con ese amor, hacen que esa planta crezca, puede ser muy fuerte y que esa planta en algún momento no se va a dejar pisar y va a ser lo que tiene que ser.